Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo con mucha curiosidad. Hoy tenemos un tema que de verdad nos va a dejar a todos con la boca abierta, o al menos con un montón de preguntas revoloteando en la cabeza. Ustedes saben que siempre nos gusta traerles lo último de lo último, las noticias que nos hacen soñar, las confesiones que nos hacen pensar y las historias que nos conectan con ese lado un poquito más humano de nuestras celebridades favoritas. Y créanme, lo que les voy a contar hoy es justo de eso. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un rumor, una revelación, un así se vivió que ha puesto a Italia y a medio mundo a hablar. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de este calibre. No se queden fuera de esta conversación. Ahora, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues bien, imaginen esto, la ciudad eterna, Roma, ese escenario de película por excelencia, llena de historia, de arte, de romanticismo. Y en medio de todo ese esplendor, surge una noticia que ha desatado una oleada de especulaciones y, por qué no decirlo, también mucha admiración. La protagonista de esta historia, una figura que conocemos y admiramos por su talento y carisma, ha hecho una revelación sorprendente sobre un detalle íntimo de su viaje a la capital italiana. Estamos hablando nada más y nada menos que de Demet Özdemir. Sí, la carismática actriz turca conocida por sus papeles en series que nos han cautivado, ha estado en Roma, disfrutando de la Dolce Vita, y ha compartido algo que ha dejado a muchos con la mandíbula en el suelo. La revelación clave, el titular que ha resonado en los medios, es que Asterisco compartió habitación en Roma. Y no es tan simple como suena. Aquí es donde empieza la verdadera intriga, donde las piezas empiezan a encajar de una manera que nos invita a pensar, a imaginar, a especular, y a desear saber más. Demet Özdemir, esa estrella que brilla con luz propia, ha estado disfrutando de un viaje muy especial a Italia. Y durante una entrevista reciente, se le preguntó sobre sus experiencias en la ciudad. Fue ahí donde, con una naturalidad que desarma, soltó la bomba: compartió habitación en Roma. Al principio uno podría pensar, bueno, ¿y qué tiene de especial? Quizás fue con una amiga cercana, una colega de trabajo o una asistente. Pero el contexto y la forma en que se dio la revelación sugieren algo más. La pregunta, por lo que hemos podido ver en las transcripciones y las reacciones, venía quizás un poco enfocada a su vida personal, a si estaba acompañada. Y ella, en lugar de evadirla o dar una respuesta genérica, eligió ser un poco más abierta, o quizás, simplemente, dejó que las suposiciones hicieran el resto. Ahora, ¿quién podría ser esa persona con la que Demet Özdemir compartió habitación en Roma? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación informada, basada en los rumores que han estado circulando y en las pistas que ella misma ha ido dejando, o que los medios han ido recogiendo. Lo primero que hay que decir es que cuando una celebridad de la talla de Demet Özdemir hace una declaración así, lo más probable es que no sea algo trivial. Y menos en un entorno tan mediático como el que rodea a estas figuras. Los rumores más fuertes y los que más han alimentado esta historia, apuntan a un posible romance. Y no un romance cualquiera, sino uno que ya se venía gestando en el aire, uno que ha capturado la atención de sus seguidores y de la prensa del corazón. Estamos hablando de la posibilidad de que el compañero de habitación, la persona que compartió ese espacio íntimo con Demet en Roma, sea nada más y nada menos que Asterisco Mauro Icardi. Sí, el futbolista argentino, conocido por su trayectoria en equipos como el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain, y que actualmente juega en Turquía. La conexión entre Demet Özdemir y Mauro Icardi no es del todo nueva. Se venía rumoreando que existía una buena relación entre ellos, incluso se habían visto juntos en algunos eventos o publicaciones en redes sociales que habían levantado sospechas. Pero la idea de compartir habitación, especialmente en un viaje a un lugar tan romántico como Roma, eleva este posible vínculo a un nivel completamente diferente. Imaginen la escena: un hotel de lujo en Roma, las calles adoquinadas, las noches estrelladas y dos personas que quizás están explorando una conexión más profunda. ¿Por qué tanta atención en esto? Pues primero porque son dos personalidades muy conocidas en sus respectivos campos. Demet Özdemir, como dijimos, es una actriz muy querida y seguida, y Mauro Icardi es una figura pública de renombre mundial en el deporte. Cualquier cosa que involucre a dos personas así, tiende a generar interés.
Segundo, la intriga que rodea a la vida privada de las celebridades. Siempre ha sido un imán para el público. Queremos saber quiénes son, cómo viven, con quién comparten sus momentos más especiales. Y tercero, la propia declaración de Demet, al no negar ni confirmar explícitamente, deja la puerta abierta a que los medios y los fans imaginen lo que quieran. Y en el mundo del entretenimiento, la imaginación del público es un motor potentísimo. Cuando Demet habla de compartir habitación, es importante entender el matiz. En muchas culturas y en el lenguaje coloquial, puede significar simplemente compartir un espacio para dormir, como cuando se viaja con amigos o familiares. Pero en el contexto de una figura pública, y dadas las especulaciones previas, esta afirmación adquiere una carga mucho mayor. ¿Fue una habitación de hotel con 2 camas separadas? ¿O fue algo más íntimo? La ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Podríamos pensar en otras posibilidades, claro. Tal vez fue con una amiga íntima, una compañera de gira, o incluso con su familia. Pero la forma en que se ha difundido esta noticia, y el enfoque que le han dado los medios, sugieren que la hipótesis más emocionante, la del posible romance, es la que más ha prendido. Y es natural, porque este tipo de historias añaden un toque de drama, de romanticismo, de vida real a la perfección escenificada de las pantallas y los estadios. Además, pensemos en el contexto de la entrevista. Si le preguntaron específicamente sobre quién la acompañaba en Roma, y ella respondió con esta frase, es porque sabía el impacto que tendría. Es una forma sutil pero efectiva de confirmar algo sin tener que decirlo explícitamente, permitiéndole mantener cierto control sobre la narrativa. Es como decir, ya sé lo que están pensando y sí, algo pasó. Roma, como escenario, además, es un personaje en sí mismo. Es una ciudad que evoca romance, que invita a las pasiones, que ha sido testigo de innumerables historias de amor. Imaginar a Demet Özdemir paseando por el Coliseo, lanzando una moneda en la Fontana di Trevi, o disfrutando de una cena a la luz de las velas, y todo ello en compañía de alguien especial, es una imagen muy poderosa. Y si ese alguien especial es Mauro Icardi, la historia se vuelve aún más jugosa. La reacción en redes sociales ha sido, como era de esperar, masiva. Los fans de ambos y también los curiosos han inundado las plataformas con comentarios, teorías, memes y hasta fanficción. Se debate si es una pareja real o una estrategia de relaciones públicas. Se analizan sus interacciones en redes, se buscan fotos que puedan confirmar o desmentir la relación. Es un fenómeno fascinante cómo la vida de dos personas que admiramos puede convertirse en un tema de conversación global. Es importante recordar, sin embargo, que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo especulación. Pero a veces la especulación tiene su propia magia, ¿no creen? Nos permite imaginar, soñar, crear nuestras propias versiones de la historia. Y en el caso de Demet Özdemir y Mauro Icardi, la idea de que estén viviendo un romance en la mágica ciudad de Roma es, sin duda, una de las que más ha cautivado. Quizás esta revelación sobre compartir habitación en Roma es solo el principio. Tal vez en los próximos meses veamos más pistas, más confirmaciones, o quizás, un silencio que hable por sí solo. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir sabe cómo mantenernos al borde de nuestros asientos. Su carisma, su talento y ahora, esta pizca de misterio en su vida personal, la convierten en una figura aún más fascinante. Y nosotros como espectadores, como seguidores, estamos aquí para seguir cada uno de sus pasos, para analizar cada declaración, para compartir la emoción y la curiosidad que genera su vida. Porque al final estas historias nos conectan con algo humano, con esa parte de nosotros que también sueña con romances, con viajes inolvidables y con momentos que marcan la vida. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La intrigante revelación de Demet Özdemir sobre haber compartido habitación en Roma, y las aguas turbulentas de especulación que ha desatado, especialmente en torno a la figura de Mauro Icardi. Una historia que nos recuerda que detrás de los flashes y los aplausos hay personas con vidas, con relaciones, con momentos íntimos que a veces salen a la luz, para nuestro deleite y fascinación. Hemos desgranado los posibles escenarios, hemos sentido la emoción de la especulación y hemos reflexionado sobre el poder de estas pequeñas grandes revelaciones en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo, de esta inmersión en el misterio y el romanticismo que envuelven a Demet Özdemir y su reciente estancia en la mágica Roma. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes sobre esta revelación? ¿Piensan que podría haber algo más entre Demet Özdemir y Mauro Icardi? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante y les ha sacado una sonrisa, no olviden darle ese gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos con quienes también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!